en este chat. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestra conferencia del día de hoy, titulada Cómo estudiar en el exterior y no morir en el intento, para lo cual doy la bienvenida a nuestra anfitriona Sara Daniela Giraldo, y mientras Sara Daniela activa su micrófono y video, voy a contarles un poco quién es nuestra anfitriona. Sara Daniela es arquitecta de la Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín, es máster en proyecto avanzado de arquitectura en ciudad con especialidad en intervención en la ciudad de la Universidad de Alcalá, en España. Ella fue docente de la Universidad de San Buenaventura Medellín y actualmente labora para una oficina que realiza programas viales para los municipios y proyectos de vivienda. Con esta breve reseña los dejo en compañía de Sara Daniela, quien estará a cargo de esta conferencia. Bienvenida, Sara Daniela. Hola Wendy, muchas gracias. Hola chicos, muy buenas tardes. Esta conferencia que yo les vengo a dar, o la charla que les vengo a presentar, es como una breve historia de todas las cosas que yo hice para estudiar en el exterior. Les voy a dar algunos tips, algunos consejos y animarlos mucho para que podamos, digamos, que hacer esta experiencia. Realmente, haber yo estudiado en España es de las mejores cosas que yo he hecho en la vida y se los recomiendo pues a todos con todo el corazón. Entonces vamos a empezar más o menos la charla. Acá voy a compartir la pantalla. ¿Ya la están viendo? No. Ya. Listo. Listo, como Wendy pues nos dijo, la conferencia se llama Cómo estudiar en el exterior y no morir en el intento. Digamos que yo creo que este nombre es porque realmente mucha gente se rinde en el proceso de hacer algo por fuera del país, porque hay que decir la verdad, a veces no es un proyecto como muy sencillo y hacerlo de un día para otro, pero la idea es como tener un plan para que todo se vaya haciendo. Entonces, a lo largo pues de la exposición les voy a explicar como esta guía que se basa en todas las experiencias que yo tuve desde casi que salir del colegio hasta ahora pues que pude hacer la maestría por fuera. Listo. Entonces, primero que todo para uno poder como hacer este tipo de sueños y lograrlo es tener la determinación. Los sueños más las ganas de hacerlo, más tener un plan, es hacer una meta cumplida. Yo creo que muchos en las redes sociales vemos esa frase de motivación, pero realmente es totalmente cierto que es al ponerle fecha a un sueño se convierte una meta dividida en pasos se convierte en un plan y un plan apoyado en acciones se vuelve realidad. Y yo realmente puedo decir que eso es así porque pude pues vivir como esta experiencia tan maravillosa en temas de estudiar en el exterior. Entonces, primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dividir como por pasos. Primero es decidir qué es lo que a ti más te gusta, qué es lo que a ti más te interesa para hacer en el exterior, porque posibilidades y opciones hay muchas. Entonces, primero está la posibilidad de estudiar un segundo idioma, hacer una pasantía académica o un intercambio dentro de la universidad, hacer algunos cursos cortos de verano que otras universidades en el exterior ofrecen y ya al final hacer como un posgrado. Antes de tomar como una decisión específica, porque ya igual eso requiere de mucho tiempo y también temas financieros, la idea es que ustedes investiguen a profundidad realmente qué es lo que más les gusta y cómo se podría pues hacer el tema del proceso. Bueno, entonces, por ejemplo, hay varias opciones de cómo estudiar un segundo idioma, ¿cierto? Entonces, primero es realizar un curso realizado por una academia o por medio de una agencia, que son los cursos que vemos de muchos conocidos o amigos o gente pues en las redes sociales que hacen mucho en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en el Reino Unido, que es más o menos hacer un viaje de 1 o 2 años para perfeccionar el inglés. Realmente, si uno tiene los recursos para hacerlo, es una opción muy buena porque tú te enfocas al 100% en sacar este idioma y realmente uno lo aprende hasta un punto académico.
El intercambio cultural es constante porque en esos países digamos que el tema del extranjero es muy común, entonces vas a encontrar en Australia o en Nueva Zelanda nacionalidades de todo el mundo para aprender inglés, sean alemanes, sean de Tailandia, latinoamericanos, portugueses, cualquiera para aprender el inglés. Digamos que también en estos países ofrecen ciertas, en algunos, no en todos, pero ofrecen algunas posibilidades de trabajo y una flexibilidad a la hora de realizarlo. Quizá no en todos, pero realmente algunos sí pueden hacerlo, como lo puede ser en Australia, lo puede ser en Nueva Zelanda, como para tenerlo en cuenta. Ahora el tema a considerar, porque pues también hay algunas ventajas y otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Que los precios, los paquetes que ofrecen estas agencias en ocasiones pueden ser muy costosos. Que las exigencias pueden ser bastantes y que de pronto uno tiene que tener a consideración que uno debe tener un presupuesto fijo para esto. Según a donde tú quieres ir a estudiar el inglés, se puede acceder a tener un visado de trabajo y estudio, pero en otros países no. Como les decía, tanto en Nueva Zelanda como en Australia sí se puede, pero países como Inglaterra, países como Malta, inclusive en Estados Unidos, generalmente las visas de estudiantes solo te permiten estudiar como tal y entonces hay que tenerlo pues muy en cuenta en el tema del presupuesto. Y también que pues que todos estos trámites, como todo lo que vamos a hablar, es un tema de muchísima paciencia. Digamos que esto es una de las opciones más chévere si no tiene los recursos, pero digamos que si de pronto no contamos con tanto dinero, hay otra opción que alguna vez también intenté, que es ser au pair o ser niñera en algunos países. Generalmente estos programas los ofrecen Estados Unidos, los ofrece Inglaterra, Francia, Alemania y también los ofrece China. Realmente son precios muy asequibles del programa que te vienen con un intercambio cultural fuerte, que vas a trabajar y estudiar. La idea es que tú trabajes cuidando niños, entonces el intercambio cultural es directo. Dentro del programa te ofrecen alimentación y te dan el hospedaje y el pago por ese programa no supera los $2,000 dólares o euros, dependiendo pues del país donde estés, y realmente puede extenderse hasta 2 años. Muchas niñeras que se puede hacer durante el pregrado o después de tú acabar la carrera, y mucha gente se queda después estudiando lo que ellos quieran pues en Estados Unidos o en Francia o en Canadá. Las cuestiones a considerar en este primer aspecto es que es el tema de la adaptabilidad con la familia, que uno tiene que ser consciente de que va a llegar a una familia que te va a recibir, entonces esta familia va a tener reglas, va a tener muchas costumbres y tú eres un invitado y tienes que acostumbrarte a ellas, porque por ejemplo hay familias que te ofrecen toque de queda, no puedes comer ciertos alimentos, tienen ciertas regulaciones, entonces para tenerlo en cuenta. Cuando uno accede a hacer el programa de au pair o de niñera, uno tiene que tener en cuenta la responsabilidad que uno se mete, porque va a estar a cargo de 1 o 2 niños y va a estar bajo su cuidado. Entonces es importante que tengan pues en cuenta que no solamente vamos a ir a estudiar a Estados Unidos o a Francia, sino que realmente es un trabajo de muchísimo compromiso. La duración del programa puede ser de 1 año a 2 años, dependiendo cómo tú te adaptes. Y una recomendación que así se los digo, muchachos, por experiencia personal conmigo y con unas amigas mías, es que las agencias que ustedes vayan a buscar para hacer au pairs realmente sean agencias autorizadas y autenticadas por el gobierno de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, porque tristemente pues hay demasiadas estafas con relación a esto. Una amiga mía incurrió, pues buscó una agencia que no estaba acreditada y le robaron pues el dinero de todos los trámites que esto correspondía, y realmente pues fue muy doloroso porque nunca nadie respondió. Aquí por ejemplo le traigo 2 agencias que yo inicié un proceso en algún momento que no pude seguir por temas personales, pero que muchas amigas mías se han podido ir y son realmente muy buenas, que son Au Pair in America y Cultural Care Au Pair, que son oficinas que hay en el poblado, que realmente te ofrecen una carpeta muy buena, te explican todo, dentro del programa inclusive tiene un seguro médico y realmente hay que tenerlo en cuenta de eso. Bueno, también cuando hablamos de pronto estar en el exterior, cuando es una agencia, también tener en cuenta el tema de los seguros, eso es muy importante.
Otra opción que se puede hacer es hacer una pasantía o un intercambio, y la universidad pues tiene varios programas a los que se pueden acoger con relación a esto. Tiene programas en Italia, en Brasil y en Francia. Amigos míos también han tenido la oportunidad de viajar a Francia, desde la Facultad de Arquitectura, y realmente es una experiencia que ellos se han quedado pues maravillados. Las puertas que se han abierto a ellos realmente han sido pues maravillosas. Llevan al menos unos 4 años, algunos llevan 2, y realmente es algo que ellos han apreciado mucho. Uno tiene que tener en cuenta que también pues la responsabilidad de viajar a Francia, por ejemplo, que es como el caso que yo más conozco, que uno debe tener cierto conocimiento del idioma porque uno va a incurrir dentro del programa que van a impartir en francés. Entonces uno debe saber los conceptos porque te van a explicar, y todo lo que tú hagas lo van a hacer pues como en el tema pues de este idioma. La universidad, como todas, tiene ciertos requisitos que uno debe cumplir para acceder al programa. Por ejemplo, de estar cursando mínimo cuarto semestre al momento de la aplicación, tener un promedio de 3,8 como mínimo, tener un dominio del idioma del país de destino, no tener sanciones dentro de la universidad, tramitar la visa, o sea, todos los trámites van dentro pues, de los gastos que uno mismo hace, adquirir el seguro médico cuando se aplique y asumir toda la manutención y los gastos. Ahorita cuando yo, digamos que entremos más un poquito en detalle de mi proceso en España, les voy a contar más o menos cuánto uno se gasta, ¿cierto? La movilidad en posgrados estará siempre condicionada a la oferta y disponibilidad de cupos e infraestructura de la institución de destino, y eso tiene mucho que ver también con la oferta de becas que hay dentro del exterior. Bueno, entonces aquí vamos a empezar más o menos cuáles son las ofertas. O sea, estos son simplemente ejemplos porque realmente becas hay un montón, chicos, de verdad que uno porque de pronto no busca o porque uno de pronto le da miedo y no indaga como debe ser, pero ofertas en el exterior hay un montón. Y acá, por ejemplo, les voy a dar solamente unos 10 ejemplos de lo que se puede hacer, y inclusive hay muchos más. Por ejemplo, en España y pues también en Portugal hay una asociación que se llama la IUP, que es la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados. Realmente tiene demasiadas ofertas en universidades de Portugal y universidades de España. Obviamente en Portugal uno de los requisitos es que sepas portugués con fluidez para poder asumir pues las clases, pero en esta asociación realmente te dan el tema de muchas veces de manutención, de matrícula e inclusive uno de los tiquetes, y no te limita a hacer muchas cosas, que realmente eso es muy importante. Al igual que la Fundación Carolina, que está solamente en España, esta es por el gobierno español, que también dentro de la página tienen demasiadas ofertas de unas 20 o 25 universidades en España. Uno se postula generalmente a todas estas becas a principio del año para uno irse más o menos en septiembre a estudiar, y los requisitos casi siempre son los mismos, que en el pregrado, perdón, tengas un buen desempeño académico, que ojalá tengas un segundo idioma, así sea una universidad española, realmente te piden que hables un segundo idioma para que califiques, porque todo es con método de puntuación, que si tienes alguna publicación o investigación, eso te va sumando puntos, y realmente las ayudas que también te dan son muchas. El único requisito que ellos te piden es volver al país y estés por unos meses acá, y si de pronto te quieres devolver, lo puedes hacer con tranquilidad. Otras opciones que yo también averigüé fue con Colfuturo. Colfuturo ofrece unas becas de unas universidades específicas que si tú te acomodas alguna puedes aplicar, pero también Colfuturo tiene algo muy bueno que son un crédito beca, que ahorita más adelante se los voy a profundizar. El ICETEX no solamente es una prestadora estatal, pues no solamente presta el servicio de créditos académicos, también tiene en su página muchas becas. Y la mayoría de estas becas, chicos, se pierden porque la gente no las busca, la gente de pronto no cumple con un requisito o simplemente desiste del proceso. Lo que yo les repito desde ahorita, con este proceso, muchachos, hay que tener mucha paciencia, mucha disposición, y todo se puede ir haciendo pues de manera muy, muy efectiva. La Alcaldía de Medellín, por la parte de Sapiencia, también ofrece varias becas para ti estudiar tanto aquí en Colombia
si eres profesor también te apoya para hacer un posgrado, y como yo, también para hacer un posgrado en el extranjero si no eres profesor. A mí la alcaldía de Medellín me ayudó muchísimo yo creo que sin esta beca que la alcaldía me dio no hubiera podido hacer el posgrado, y realmente pues lo aprecio mucho. Por ejemplo, de los requisitos que te pide la alcaldía de Medellín es una transferencia del conocimiento, y parte de eso es lo que estoy haciendo aquí con ustedes, y realmente son muy pocas cosas que te piden a cambio de lo que ellos te dan. Entonces realmente son muy buenas opciones, chicos, y es de buscar un montón. Igual que en la alcaldía y en el resto de las becas te piden un buen proceso académico, que tengas, si tienes de pronto alguna publicación, hiciste parte de un grupo de investigación alguna vez, de un semillero académico, etcétera, eso te va sumando puntos, te toca hacer un ensayo, una pequeña entrevista, y ellos ya te dan, ellos acá por ejemplo te ayudan con el desembolso financiero del sostenimiento, y realmente fue una bendición muy grande. Ahora ya pues hay becas mucho más amplias, que es el tema de Erasmus Mundus, que realmente es como una cuestión de que tiene toda Europa, que la universidad también de nosotros cuenta con esa facilidad, de que son intercambios, pueden ser de un semestre, puede ser el tema de una carrera completa, los requisitos vienen siendo los mismos y realmente acceder a ellos no es tan complicado, igual que también en el consulado británico hay muchas becas, en el Fulbright Colombia, que también son becas directamente para Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos, la prioridad de los latinos para muchísimas becas, y más de los países que tenemos que ver con el Caribe, y la edad, que tiene que ver con ya el gobierno alemán. Por ejemplo, la mayoría de gobiernos en Europa tienen su propia sección de becas propias del país para latinoamericanos. Tienen como un porcentaje específico solamente para latinos, y realmente no siempre se cumplen con las plazas porque la gente no pregunta. En Europa la mayoría, el único idioma que te exigen es en realidad el inglés. De pronto la gente se asusta porque de pronto en Suiza hablan un idioma diferente, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, pero realmente si tú tienes un dominio del inglés, eso es una ayuda pues muy grande, y puedes acceder a todas estas becas. Simplemente entrar a los consulados de un país que te interese y te llame la atención y desplegar, y la información que ustedes se van a encontrar va a ser realmente deslumbrante. Aquí también digamos que hablamos del tema de los créditos como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces, hay que ser muy sinceros, muchos de las personas que se van no vuelven por muchos temas. Por ejemplo, yo sí volví porque realmente a mí me gustaba mucho, o sea, mi intención era ir a aprender y volver y retribuir un poco de lo que yo aprendí en España, en el país. Pero mucha gente no lo hace. Entonces, por ejemplo, todas las becas generalmente te obligan, entre comillas, a devolverte por un tiempo o por varios tiempos, pero los créditos no. Entonces, la alcaldía de Medellín también ofrece créditos que son beca, pero si tú no te quieres devolver, ya simplemente es pagarlos con un interés relativamente alto, pero que es bueno que lo tengan en cuenta. Colfuturo también es lo mismo, ofrece un crédito beca de hasta $50,000 realmente de donde tú quieras estudiar. Generalmente esos precios son bastante elevados para universidades en Estados Unidos, en Inglaterra, y también los créditos del ICETEX. Aunque yo tuve un par de becas que me soportaron el tema del desarrollo de mi posgrado, no me alcanzó el dinero por total, pero el ICETEX me hizo el préstamo. Bueno, acá también les voy a hablar acerca como de algunos requisitos y algunos tips que yo vi. Para uno entrar a estas universidades, siempre debes tener la titulación del pregrado. Y si no la tienes, tienes que estar, pero a puertas de hacerlo. Hay que tener un segundo idioma, muchachos. Inclusive, como les dije ahorita, si uno de pronto no va a una universidad no inglesa. Por ejemplo, yo estudié en España, y aunque yo tenía un inglés bueno, no era lo suficiente para comunicar. Y tuvimos la visita de una oficina de San Francisco de Estados Unidos y de una de Liverpool. Mi proyecto yo no lo pude presentar como debí porque realmente no tenía como el despliegue del idioma, y por ejemplo mucha de la bibliografía que nos entregaban a nosotros era en inglés.
Entonces yo al menos eso sí se los digo, que siempre aprender inglés te va a ayudar mucho más de lo que te quita. O sea, siempre un segundo idioma es indispensable a la hora de presentarnos a un tema de posgrado o un intercambio, ¿cierto? Es muy importante pues el tema del dominio, como yo les decía ahorita de los intercambios. O sea, uno tiene que ser consciente de que si se va para Estados Unidos a estudiar un posgrado, o para Francia, o para Italia, o para algún país que, no sé, como Bélgica, que hablan en inglés, tiene que uno ser consciente de que tiene que dominar el idioma o estar como a punto de hacerlo, porque uno va a presentar todos sus trabajos en el idioma pues donde llega. Uno debe hacer ensayos, debe hacer trabajos, debe hacer exposiciones, y mucha gente de pronto se va como un poquitico y se queman y se demoran mucho más tiempo de lo proyectado. A veces las becas se pierden por esto, porque dicen, bueno, tengo un nivel de inglés más o menos y me voy a ir, pero muchas veces, muchachos, pueden inclusive perder asignaturas, perder exámenes, que las becas se pierden. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Generalmente ya también te piden un tema del promedio, tienes más fiabilidad cuando tú tienes un promedio académico bueno. En Europa generalmente califican de 1 a 10, aquí en Colombia es de 1 a 5, pero tener más o menos un 3,8 como mínimo. Entonces la idea es uno esforzarse mucho en el pregrado, hacer parte de un semillero de investigación, como les decía, para las becas, y tener publicaciones. Inclusive a la hora de uno presentarse a una universidad es excelente, porque también te suma puntaje. Y en algunas carreras hay que ser muy pilas, porque te piden experiencia laboral para poder ser admitidos, ¿cierto? Acá también les voy a dar como todas las consideraciones que de pronto la gente no tiene en cuenta a la hora de pedir como una beca o irse a estudiar al exterior, y de pronto creen que solamente es tener el plata de la, de la matrícula y un poquitico para el sostenimiento. Y pues la verdad tenemos que tener en cuenta qué plata tenemos y con cuál plata contamos. Por eso yo les contaba ahorita, muchachos, que por ejemplo yo recibí una beca a la alcaldía de Medellín. Yo recibí una beca a la Universidad de Alcalá, donde yo estudié, que ellos me dieron el alojamiento, pero inclusive no me alcanzó, y yo recibí después un préstamo por parte del ICETEX, y así me pude ir a estudiar con tranquilidad. ¿Por qué? Les voy a más o menos contar. Entonces, en el tema de presupuesto, uno tiene que tener en cuenta que hay una matrícula. Y generalmente en Europa los posgrados cuestan entre unos 5.000 y 6.000 dólares al año. Hay posgrados de 1, 2 e inclusive 3 años, entonces uno tiene que tener en cuenta cuánto se gasta ahí. La estadía en una habitación con un baño que sea compartido, más o menos, a mí en España y en general, puede costar de 270 a 320 euros al mes. Hay que tener en cuenta el tema de la comida, que yo más o menos me gastaba al menos unos 100 euros, el transporte, los materiales, porque por ejemplo yo como arquitecta tenía mucho que hacer, tenía que hacer maquetas, que tenía que imprimir planos, y realmente pues uno debe tener en cuenta el esparcimiento, porque cuando uno va a un país extranjero, uno también quiere conocer el país o quiere conocer lo más cercano, y uno también tiene que tener en cuenta como ese pequeño presupuesto de que, bueno, voy a ir a un museo, voy a ir a tal parte, voy a conocer tal ciudad, para más o menos como tenerlo en cuenta. Y a la hora de viajar es indispensable el tema del seguro médico. Uno lo debe contratar, y el seguro médico de un año más o menos es alrededor de unos 500 dólares o 550 euros más o menos. La mayoría de visados estudiantiles que se dan en Europa no es posible trabajar de manera legal. Entonces también hay que tener eso a considerar en el tema del presupuesto, que tú por un año no vas a tener ingresos para trabajar desde allá, que tengas de pronto trabajo desde Colombia. Por ejemplo, a mí me salían algunos planos, algún dibujo y no sé qué, ahí me iba sosteniendo, pero yo en Europa legalmente no podía trabajar. Y más que todo, ¿por qué, muchachos? Porque también las maestrías son muy fuertes. La mía duró un año porque eran maestrías intensivas. Yo estudiaba generalmente de 4 de la tarde a 9 de la noche todos los días, y las mañanas eran para hacer los trabajos que nos dejaban en la noche, y realmente era como estar en un pregrado. O sea, realmente era muy fuerte, y hay que tenerlo pues en cuenta, ¿cierto? También hay que tener en cuenta el tema de la documentación y los tiempos de entrega de cualquier cosa.
chicos, uno tiene, cuando te dicen que hasta el 15 de junio hay tiempo para entregar la documentación, es hasta esa fecha. Muchas veces inclusive ellos te ponen un horario, 15 de junio, 12 del día, pero hay que tener en cuenta que es el día del país donde usted va a presentar la beca. Eso parece un detalle muy insignificante, pero una amiga de nosotros de la maestría perdió su beca de alojamiento porque mandó los papeles del día que era, pero en el horario del país de origen, que ella era Argentina, y en España ya era muy tarde y ella perdió esa oportunidad. Entonces hay que tener en cuenta que en España tenemos 7 horas de diferencia cuando es invierno y 6 horas cuando es verano para hacer todo ese tema de la solicitud. Eso realmente parece como algo pequeño, pero realmente eso es muy importante. Listo, también es muy importante informarse acerca del posgrado y del país de destino. Porque, muchachos, muchas veces mucha gente realmente no sabe en qué es lo que se está metiendo y se dejan realmente guiar por lo que dice solamente del nombre, o realmente no le gusta la ciudad donde tú llegas, donde tú ves, y es importante. Por ejemplo, había otra maestría de mi universidad que se llamaba Gestión del Patrimonio, y mucha gente realmente pensaba que era como el tema de desarrollo patrimonial o de restauración, y eran una maestría mucho más administrativa, pero simplemente eso está, uno simplemente buscar bien dentro de las páginas de las universidades y ellos te van a explicar punto por punto, estar muy seguro de las asignaturas que van a ver, de que a ti sí te gusten, de que tú sí puedes con ella, porque realmente el cambio son muy difíciles estando allá. También hay que tener el tema del alojamiento y la estadía. Uno nunca se puede quedar con lo primero que ve, chicos. Por ejemplo, a mí me pasó, la primera vez antes de yo recibir la beca de la universidad, yo estaba buscando estadía en la ciudad de Alcalá donde yo viví, y el primero que yo me llegó fue una estadía de 800 euros al mes. Solamente el alojamiento. Y yo me quedé fría y yo dije, Dios mío, yo aquí no voy a poder estudiar porque no voy a tener con qué pagar el alojamiento. ¿Y por qué es lo que pasa? Muchas universidades pueden tener convenio con instituciones. Claro que donde se hospedan de 800 y 500 euros es una cosa espectacular, pero realmente sale muy costoso. Es simplemente buscarlo. Inclusive hay muchas aplicaciones, muchas páginas de internet donde hay habitaciones para estudiantes. Eso sí, hay que cerciorarse de que son buenas páginas, de que tengan buenas calificaciones, de que realmente no haya algo extraño, porque también uno tiene que cerciorarse como en todo. El entorno a donde usted va a llegar, a qué tipo de barrio va a llegar. Madrid tiene barrios espectaculares y como todos pensamos que Madrid es genial, todo Madrid, y no, Madrid es como cualquier ciudad del mundo que tiene barrios muy buenos y barrios que son peligrosos. Por ejemplo, una amiga mía encontró una habitación muy barata en Madrid a 200 euros, pero le quedaba a 2 horas de la universidad y en el barrio fue muy peligroso. Le tocó buscar otra habitación un poquito más costosa que se acomodara a su presupuesto, pero por temas de no averiguar bien, ¿cierto? Eso siempre es muy importante, muchachos, averiguar la ciudad, qué tipo de barrio es, porque el internet es maravilloso y con todo nos podemos dar cuenta de qué es lo que pasa, ¿cierto? También tenemos que dar el tema de la duración, bueno, el contenido ya les expliqué, la duración del posgrado. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que hay posgrados de solamente 1 año, pero en Madrid, no, en España hay posgrados de 1, de 2 y de 3 años. Y de pronto uno tiene que tener en cuenta mucho eso en el tema del presupuesto, porque por año son 5.000 euros, por año son otros 5.000 euros de sostenimiento prácticamente, y es de estar muy atentos a eso. Este tema de investigar becas dentro de las universidades es algo que les recomiendo mucho hacer. Muchísimas universidades en Europa te ofrecen becas para ellas. Es decir, cuando yo me presenté a la beca, yo me presenté a beca de Fundación Carolina y tristemente pues no fui favorecida, pero yo llegué a conocer la Universidad de Alcalá por ellos. Cuando me metí a la Universidad de Alcalá me di cuenta que la Universidad de Alcalá tenía varias becas de ayuda para el sostenimiento del estudiante extranjero, y no solamente en Alcalá, en universidades de Andalucía, en universidades de Barcelona, en universidades del País Vasco, te ofrecen mucho eso. Te pueden dar un auxilio de alimentación, un auxilio de transporte, un auxilio en temas de hospedaje, y eso es muy bueno verla. Es simplemente desplegar una búsqueda. ¿Qué país me gusta? Me gusta este país. ¿Qué ciudad me gusta? Digamos que me gusta España, me gusta ciudad, me gusta Madrid y Barcelona. ¿Qué universidades tienen el posgrado o el pregrado que yo quiero hacer? Tales. Y buscar en esas universidades, y créanme que van a encontrarse muchas cosas muy chéveres.
Y esto, muchachos, se los voy a decir, y lo que les digo ahorita, es tener mucha paciencia y mucha tranquilidad con todos los procesos, con todos. Porque, chicos, más o menos el proceso de la adjudicación de una beca, hasta uno llegar a estudiar en el país, es más o menos de mínimo unos 6 meses a un año. Entonces, uno tiene que ser consciente de todo esto, tiene que ser consciente del tema del presupuesto, de los tiempos, de que muchas veces te van a decir que no. Pero cuando sea tu momento y sea tu tiempo de irte a estudiar al extranjero, se te van a abrir las puertas. Entonces el tema de la paciencia y recibir como las bendiciones pues como llegan, eso pues se los digo yo porque chicos, yo hice 20.000 cosas para poderme ir a estudiar fuera del país y las cosas no se me dieron por muchas razones. Mi mamá se enfermó, a mí no me dieron el tema de cultural care, pues para ser niñera en Estados Unidos, porque yo no sabía conducir, una cosa que se me olvidó que deben conducir si quieren ser niñeras, y cosas así, y en algún punto sí es frustrante, y uno deja de hacer como esos procesos, pero realmente, si a uno le gusta, uno debe tener como esa paciencia, y hacer como el esfuerzo, la respirar y listo, me dijeron que no, bueno, vamos a buscar otra universidad, me dijeron que no, vamos a buscar otra universidad hasta que te digan que sí, porque alguna universidad es para ti. Y se los voy a contar como los beneficios que me trajo hacer un posgrado en el exterior. Entonces, las experiencias académicas más gratas que yo tuve fue el tema de hacer algunos simposios, algunas conferencias para personas de México, por ejemplo. En esta fotografía que está, eran algunos arquitectos, algunos docentes de la Universidad de Mérida en Yucatán, y yo le estaba explicando mi proyecto de investigación que era relativo a la vivienda social. Y realmente eso fue muy, muy gratificante poder exponer lo que ellos te dieran algunas consideraciones, que te explicaran, que te cuestionaran, eso a uno lo hace crecer muchísimo como profesional. Pudimos hacer algunos proyectos de algunos prototipos de vivienda, por ejemplo, como yo soy arquitecta, con algunas compañeras hicimos unos módulos para hacer una vivienda emergente de fácil acceso para la comunidad. Eso es simplemente un prototipo que hicimos a escala, de unos materiales reciclados, de unos paneles con trigo, con plástico, con un montón de cosas que realmente uno jamás pensó que podía hacer y fue absolutamente maravilloso. Conocimos el Colegio de Arquitectos de Madrid, el Colegio de Arquitectos de Toledo, el Colegio de Arquitectos de Barcelona, y todo eso a ti te llena y realmente te da muchas cosas. Fuimos a algunas exposiciones, esa es una exposición que hubo de un desarrollo vertical fuerte que hay en Madrid en este momento, que se relaciona con la exposición de una nueva zona financiera. Entonces la idea era hacer muchos rascacielos y fueron varias oficinas de varias partes del mundo a explicar cómo se hacía y realmente fue algo increíble. Son algunas entregas que se hacían como se hacían en la universidad y realmente era pues maravilloso. Como mi maestría era de proyecto avanzado de arquitectura, también pudimos conocer algunos pueblos cercanos, algunos castillos, el tema de restauración, que eso a uno le llenaba pues mucho el corazón. Podíamos ir a ver el tema de implementación de algunos nuevos materiales, de cómo se hacían, de qué diferencia había en España, qué tal si Colombia estaba muy atrasado, y realmente para mi buena sorpresa, realmente Colombia no está muy atrás en métodos de construcción, y realmente comparar eso también era como muy, muy chévere. Algunas nuevas innovaciones en el tema de desarrollo constructivo. Pudimos estar en contacto con la comunidad, por ejemplo, acá es una fotografía de uno de los barrios donde implementamos un proyecto en Madrid. Pudimos conocer a grandes arquitectos que nos daban algunas conferencias. Este señor se llama Rafael Moneo, él es como de los arquitectos más importantes que tiene España, porque él ganó un Pritzker. Yo les contextualizo, es como el Oscar para la arquitectura, y para nosotros conocerlo y recibir una conferencia de él fue maravilloso, porque es un señor que ya era muy mayor pero tenía una sabiduría increíble. Estuvimos con Emilio Tuñón, que es un arquitecto también muy bueno, que en general hace muchos proyectos para la corona española, y la persona que él fue, cómo se hizo, y conocerlo fue algo pues maravilloso, y todo esto se podía hacerlo. También esto nos ayudaba a más o menos a conocer como muchas culturas en solamente una maestría. Yo estudiaba con personas de 12 nacionalidades diferentes, la mayoría éramos latinoamericanos. Inclusive en la casa donde yo vivía éramos 8 mujeres y éramos de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Honduras. Y la verdad fueron personas muy bellas con las que yo compartí, con las que aprendí muchísimo, y eso también es de las experiencias más bellas que te trae como eso, porque uno puede aprender, puede viajar y puede conocer.
Acá pues otra fotografía de la ciudad donde nosotros vivíamos. Aquí fue un viaje que pude hacer a Berlín con algunos compañeros. Acá fue el tema cuando nos graduamos de la maestría, pues como toda la felicidad de poder haberlo logrado, porque pues fue muy duro, pero fue algo genial. Algunos lugares de Madrid. Y chicos, digamos que al hacer un posgrado, no nos digamos mentiras, y más es en Europa, es la posibilidad de viajar y conocer el mundo. Yo, en medio de todo lo que yo recibí de financieramente, yo decidí más o menos sacar una pequeña parte para viajar, porque yo decía, yo estoy aquí en España, yo voy a volver a Colombia, yo no sé cuándo pueda volver allá, porque las facilidades de viaje en Europa son absurdas. O sea, uno se conseguía un vuelo de 18 euros, de 15 euros para Alemania, para Viena, para Portugal, y uno tenía que aprovechar esas oportunidades que a uno se le presentaban. Entonces, acá, esa es una foto pues de la ciudad donde yo vivía, que es Alcalá. Por ejemplo, conocí Alcalá, eso es en Madrid, también eso es Madrid. Tuve la oportunidad de ir a Francia. Una anécdota que fue muy dolorosa fue que yo me fui en bus a Francia, y mientras iba en bus fue el mismo día que se quemó Notre Dame, entonces fue siempre pues como muy duro, pero igual conocer París fue una cosa excepcional para mí. Pude conocer Oporto en Portugal, estuve en el monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín, y la solemnidad del asunto fue absolutamente maravilloso. El respeto que se vive en la ciudad, cómo se renovó la ciudad, fue algo que yo disfruté demasiado. Conocí Praga, que es las ciudades más espectaculares que yo he podido ver en mi vida. Algunas de las obras más importantes, que es la casa danzante de un arquitecto llamado Frank Gehry, que para nosotros era realmente muy importante como conocerla. Estuve también en Budapest, estuve en Venecia, en Valencia, y realmente era una de las ciudades más importantes de conocer de España, porque era toda la ciudad de las artes y las ciencias. Entonces tener la oportunidad de viajar fue algo que realmente a mí me llenó el corazón y me llenó la vida. Acá otra foto pues de París, también pude estar en Ginebra, pude conocer la sede de las Naciones Unidas, y realmente uno como colombiano estar como en un país que promueve la paz es algo realmente muy, muy fuerte y muy, muy querido. Entonces, chicos, con todo esto yo solamente les digo que se animen, que se arriesguen y que sueñen, porque los que pueden ser los próximos en las fotos son ustedes. Y ya, chicos, muchas gracias. Yo les quiero pedir un favor muy grande. Como les conté, yo también pues hago parte pues de la condonación de una beca de la alcaldía de Medellín. Ahí me piden un listado de asistencia. Si son tan amables, me pueden escribir en el chat sus datos personales, es decir, en su teléfono, si quieren, el correo de la universidad que vienen y su cédula, si están de acuerdo. Y ya se los agradezco muchísimo, muchachos. Daniela, nosotros acabamos de pasar un listado de asistentes. Le agradecemos a todos pues la diligencia y te lo estaríamos compartiendo. Perfecto. Para que no sea necesario. Sí, listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les mencionaba, esta va a ser pues ya como la sesión de preguntas. Veo, Sara Daniela, que tenemos dos preguntas. La primera nos la hace Alejandra Puerta, y dice que si es posible terminar un pregrado y adquirir la titulación en una ciudad de España, que sería básicamente como el proceso que hiciste. Pues de un pregrado realmente... No, terminar el pregrado acá y adquirir una titulación en España, en la ciudad de España. O sea, una titulación de pregrado en España depende de la carrera. Hay carreras que exigen homologación, como por ejemplo la mía, algunas ingenierías, medicina y psicología y todos esos términos. Pero las carreras de diseño gráfico, diseño de interiores, algunas administraciones, no todas, o sea, que tengan que ver con finanzas y así, pueden hacer una homologación haciendo simplemente un título, un posgrado allá. Se puede. Pero hay otras que no, hay otras que tienen que hacer un proceso mucho más largo. Por ejemplo, les cuento como de arquitectura. De arquitectura yo tengo un título español, pero yo no puedo ejercer como arquitecta legalmente en España. ¿Qué me tocaba hacer? Me tocaba presentarme a una universidad pública de España que me avalara los estudios. Generalmente no te los cubren todos, entonces tocaría estudiar más o menos unos 3 años más. Después de esa homologación hay que hacer para arquitectura una maestría que se llama un máster propio,
que eso es como un aval y ya después sí puedes ejercer como arquitecto. En algunas carreras es menos complicado, pero ya eso depende también de la ciudad, depende de muchas cosas, es de como averiguar específicamente. Dice, nos levanta la mano ya el niño Ayala. Si quieres, puedes activar tu micrófono y hacer la pregunta. Y la cámara de las. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Mira, quiero averiguar lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de graduarme ya más o menos hace 2 años. Yo soy de la ciudad de Cali, estudié administración de negocios. Tuve la oportunidad también de estar en plan de turista en Europa y he estado averiguando por medio de la universidad de qué manera pueden también ayudar a los egresados en cuanto a becas, porque he también investigado un poco que las titulaciones que tienen que ver en España con Colombia, pues hay como no sé, lo que alcancé a leer era que había como un estatuto, hay como una ley de que pues tanto nuestras carreras para, digamos, poder, en España son válidas, como las de ellos para estudiar aquí en Colombia también son válidas. Entonces quería saber si eso es real. Y lo otro, pues a ver si, no sé, nos puedes como orientar un poco más hacia la universidad que estuviste haciendo tu máster. Entonces no sé si puede haber, digamos, alguna universidad que pues nos puedas como recomendar, o eso ya depende básicamente de vos. Muchas gracias. Con gusto. Mira, yo te cuento, mi universidad, por ejemplo, en temas administrativos, tiene muchas maestrías en finanzas y en contaduría y en esos términos y también de Big Data relacionados a la parte administrativa. Que es algo muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un posgrado en Europa, que el título que ofrezca sea de manera oficial. Si el título no es oficial aquí en Colombia, simplemente no es válido. Listo. Porque el Ministerio de Educación de Colombia, en la página de internet, uno simplemente, digamos que yo me interesé por la Universidad de Alcalá. Yo misma averigué si la Universidad de Alcalá era homologable aquí en Colombia y sí, realmente lo era. Y entonces, como fijarse en eso, ¿cierto? Porque en España te ofrecen una cantidad de posgrados de una manera exagerada, pero la mayoría son títulos propios, son mucho más económicos, pueden costar la mitad de lo que te cuesta aquí un posgrado oficial, pero aquí no lo puedes homologar. Y realmente es muy complicado. En muchas instituciones hay convenios, sí hay convenios, pero no son homologables. Entonces, por ejemplo, yo que quise ser docente en la universidad, si yo hubiera estudiado un título propio, yo no hubiera podido porque no es una maestría que realmente cuente. Entonces eso hay que tenerlo pues como muy en cuenta a la hora de tomar como esa decisión. Y ya pues como el tema de los énfasis y esas cosas, es realmente de ver qué es lo que más te gusta a ti y buscar, lo que yo les explicaba ahorita, buscar por ciudades, como cuál es el país que más me gusta. Si me gusta España, porque inclusive pues muchas veces a mucha gente no se le da muy bien como la fluidez en el idioma, en el segundo idioma. Quiero estudiar en la Universidad Española, listo. Me gusta la Universidad Española, veo que universidades se enfatizan en ciertas cosas, digamos que muchas veces en el tema de historia, en el tema de artes, se van para la Politécnica de Madrid porque son especialistas en eso. Pero ya es como de uno sentarse con muchísima calma y con mucha tranquilidad a ver cómo funciona eso. No sé si te respondí tu pregunta. Veo que Alejandra Puerta nos dice que no, que básicamente lo que ella quisiera es terminar su pregrado en España. La primera pregunta que nos dice. Pues lo que uno podría hacer realmente es mirar si, digamos que si te interesa